como tema viendo lo que es la naturaleza jurídica del derecho procesal colectivo del trabajo. Ahora bien, les pregunto, ¿cuál es la naturaleza? Nosotros ya lo habíamos hablado, de hecho, inclusive lo habíamos fundamentado. ¿Cuál es esa naturaleza? Es pública, licenciada. ¿Ok? Excelente. ¿Por qué es pública? A ver, ok. Mire pues. Recordemos que todo lo del derecho procesal del trabajo se encuentra a partir del artículo 374 al artículo 413 del Código de Trabajo, ¿verdad? Eh, Tiene carácter público. ¿Por qué? Porque es una rama, obviamente, que prevalece el derecho público sobre el interés privado, ¿verdad? Y obviamente debe de ceder frente al interés social o colectivo. Mencionamos el artículo 14 del Código de Trabajo. ¿Se recuerdan o no se recuerdan? 14 del Código de Trabajo, por favor. Hablamos que el presente código y sus reglamentos son normas legales de orden público y sus disposiciones se deben sujetar a todas las empresas. No dice de una o de otra, ¿verdad? O la que quiera. No, está hablando de todas las empresas de cualquier naturaleza. En Guatemala, lo mismo que todos los habitantes de la República sin distinción de sexo ni de nacionalidad, salvo las personas jurídicas de derecho público contempladas en el segundo párrafo del artículo 2. Les mencioné que podíamos relacionar este artículo, el artículo 14, ¿con qué artículo? Con la Constitución. A ver. Con el considerando literal, ¿es licenciada? Es correcto. ¿Qué dice? Indica, el derecho de trabajo es una rama del derecho público, por lo que al ocurrir su aplicación el interés privado debe ceder ante el interés social o colectivo. Excelente. Ok, entonces, el derecho colectivo no es efectivo si no existiera, pues obviamente, un procedimiento, obviamente, para poder exigirlo, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso hablamos de la libertad sindical, en el cual estamos hablando que necesita proteger al trabajador contra los despidos. La negociación colectiva, obviamente, ¿verdad? Necesita, pues, obviamente, mecanismos para obligar, para poder negociar. Y la huelga que necesitamos un procedimiento, ¿verdad? Que tiene todos los requisitos. Muy bien. En este caso, cuando hablamos en la página número 31, que es un derecho frente al Estado y un derecho frente al empleador, estamos buscando, pues obviamente decimos que es una doble dimensión, ¿verdad? Porque obviamente estamos diciendo que exige que el Estado respete esa libertad sindical. Fundamentemos la libertad sindical. Así, manejo de código. Como que hay Artículo entes 100, privados. Ujú. artículo 102 de la Constitución, literal Q. Excelente. En pocas palabras, ¿qué dice el 102? Derecho de sindicalización libre de todos los trabajadores. Este derecho lo podrá ejercer sin discriminación alguna y sin estar sujetos a autorización previa, debidamente, debiendo únicamente cumplir con llenar los requisitos que establezca la ley. Los trabajadores no podrán ser despedidos por participar en formación de un sindicato, debiendo gozar con este derecho a partir del momento en que den aviso a la Inspección General de Trabajo. Exacto. Solo los votos. Bueno, de ahí Ahí, continúa. ajá, ok. Entonces, exige que el Estado respete esa libertad sindical y adicionalmente de que nos da esa oportunidad a nosotros de que pueda respetar esa libertad, también nos da el derecho que nos proporcione que
¿Tribunales de qué? Nos da ese derecho que proporcione tribunales de procedimientos efectivos. ¿Dónde encuentro los tribunales? ¿En el qué apartado? Ya lo vimos también del Código de Trabajo. A ver, En el artículo 283 del Código de Trabajo. 283. No, miren pues, si les estoy haciendo las preguntas, gracias por contestar. Y si les hago las preguntas es para que pues vaya yo sondeándolos cómo ustedes están a la hora que yo les haga la pregunta en el examen, ¿verdad? Y va más allá del examen para su examen técnico profesional. Entonces, si hablamos que estamos ante que exigimos una libertad sindical, pues obviamente para que se pueda respetar nuestros derechos, pero también exigimos que se nos proporcione tribunales de conciliación y arbitraje. ¿Cuál es su fundamento? Artículo 293. Correcto. Esos tribunales, acuérdense que el artículo 293, ¿y cómo está compuesto ese tribunal? Ah, perdón, ¿es por la integración? La integración de los tribunales. Está por un juez de trabajo y previsión social, que lo preside, un representante titular y 3 suplentes de los trabajadores, un representante titular y 3 suplentes de los empleadores. Ok, le pregunto, ¿será que obviamente ese tribunal tiene carácter permanente? Sí, no y fundamento. Ya lo habíamos visto en clase. Ustedes pueden, yo sé que sí. Sí, es permanente, licenciada. Exacto, muy bien. Anderson, ¿cuál es su fundamento? 294. Es el artículo 293 en el ¿Qué dice? tercer párrafo. ¿Qué dice? Léamelo, por favor. Por la naturaleza de sus funciones, el cargo de presidente es permanente, en tanto que los demás fungirán un año comprendido de enero a diciembre. ¿Qué más? Los suplentes serán llamados en el mismo orden de su elección o designación. Muy bien. Ahora bien, le pregunto yo, los tribunales, cuando dice los tribunales de conciliación y arbitraje tienen carácter permanente y su función obviamente es en cada juzgado, ¿sí? Que designe la Corte Suprema de Justicia y que conozca en materia laboral. Pregunto, ¿cómo están compuestos esos juzgados? ¿Cómo están compuestos los juzgados? ¿No? Vaya a ser el 284. Ya habíamos visto que, bueno, miren, pues yo siempre pongo ejemplos hipotéticos y lo hago para poder ejemplificar y pues hago un análisis de cosas que en determinado momento usted me dirá, pero la licenciada, ¿por qué da esos ejemplos? Simple, miren, en su familia, ¿quién está? Su mamá, su papá, sus hermanos, sus abuelitos, y cada quien tiene una jerarquía dentro de su familia, ¿cierto? Cuando nosotros vamos con la mamá y le decimos, mamá, dame permiso para ir a una fiesta o dame permiso para salir, si la mamá dice no, ¿con quién uno va? Con el papá. Y si el papá dice sí, ya gané, ¿verdad? Entonces, bueno, lo aplico porque así existía hace mucho tiempo en mi casa, ¿verdad? Si mi papá decía que sí, pues obviamente yo iba, hace muchos años. Igual ocurre en los juzgados de trabajo. Vayámonos al 284. Tienen pues. La literal A me habla específicamente de los juzgados de trabajo y previsión social.
que para los efectos de este código se llamarán simplemente juzgados. Ahí, en esa literal A, necesito que me coloquen 3 artículos. 289 del Código de Trabajo, 292 del Código de Trabajo y 62 del organismo judicial. ¿Los podría repetir, Lida? Disculpe. Con todo gusto. 289 del Código de Trabajo, si alguien me puede ir colocándolo en el chat de ahí de acá de la plataforma Zoom, se lo agradecería. Hay alguien que sirva como mi asistente, se lo agradecería. Artículo 289 del Código de Trabajo, 292 del Código de Trabajo y 62 de la Ley del Organismo Judicial. ¿Sí? Entonces, nosotros ya tenemos el 284, que es la base. Tenemos la literal A. Gracias, Flori. Tenemos la literal A, ¿sí? En la literal A se desprende el 289. ¿Qué dice? Uno me lee el 289, porfa, otro el 292 y el otro el 62 de la Ley del Organismo Judicial. A ver, ¿qué dice el 289? Los juzgados están a cargo de un juez que debe ser abogado de los tribunales de la República, de Ujú. preferencia especializado en asuntos de trabajo, nombrado y removido por la Corte Suprema de Justicia por las mismas causas que procede la remoción de los jueces de primera instancia. Ok. Entonces, en este caso, estamos hablando que esa es la integración de un juzgado de trabajo y previsión social, ¿sí? Donde está, obviamente, está a cargo de un juez, obviamente especializado, nombrado, ¿verdad? Por la Corte Suprema de Justicia. Estamos hablando también que los juzgados de trabajo y previsión social están constituidos además por un secretario, ¿sí? De preferencia ser abogado, más no obligatorio, de preferencia estudiantes de derecho, vamos a ver, y los notificadores y escribientes que sean necesarios. Hoy por hoy son oficiales, ¿verdad? Entonces, así es como está integrado un juzgado de trabajo. Por eso hacía la referencia. ¿Quién me puede leer el 292? Los juzgados de trabajo conocen en primera instancia dentro de sus respectivas jurisdicciones, literal A, de todas las diferencias no conflictivas individuales o colectivos de carácter jurídico que surjan entre patronos y trabajadores, solo entre aquellos o solo entre estos, derivados de la aplicación de las leyes y reglamentos de trabajo o del contrato de trabajo o de hechos íntimamente relacionados con él. ¿Ok? Ahí, Tommy, creo que es, ¿verdad? No, sí. Sí, Tomás, exacto, ok. Tomás. Tomás, muy bien. Tomás, entonces, gracias. Tú me leíste la literal A. Por favor, a ese 292, a ese artículo, póngale como título competencia de procesos laborales. Si se da cuenta, lo que Tommy nos leyó acá, que dice que los juzgados de trabajo conocen en primera instancia dentro de sus respectivas jurisdicciones. La literal A es aplicar la ley existente, ¿sí? Una ley existente. De todas las diferencias o conflictos donde dice individuales, póngale 1, o colectivos de carácter jurídico. Cuando hablamos de individuales, hablamos de un juicio ordinario, ¿sí? O conflicto de carácter jurídico, que es lo que vamos a ver en la segunda unidad, que es, vamos a ver un expediente, cómo se presenta un conflicto de carácter jurídico, cómo se resuelve, eso lo vamos a ver en la segunda unidad. Entonces, ya sabemos cómo está integrado estos juzgados, ¿sí? Ya sabemos cómo están integrados, quién lo compone, cuál es su integración. Aquí estamos viendo en el 292 la competencia, ¿sí? Donde dice que de todas las diferencias o conflictos individuales o colectivos de carácter jurídico que surjan entre quién, entre patronos y trabajadores, solo entre aquellos o solo entre estos que derivan de la aplicación de las leyes y reglamentos de trabajo, del contrato de trabajo o de hechos íntimamente relacionados con él. Entonces estamos hablando que se trata de una ley existente, ¿sí? Vale. Entonces, aquí, lo podemos relacionar con el artículo 102, si no estoy mal, de la Constitución Política de la República de Guatemala. 103.
103, creo que. 103. 103. ¿Por qué? Porque habla de la tutelaridad de las leyes de trabajo. Las leyes que regulan las relaciones entre empleadores y trabajadores son conciliatorias, tutelares para los trabajadores y atenderán todos los factores económicos sociales pertinentes para el trabajo agrícola. Se tomará especialmente en cuenta sus necesidades y la zona en que la ejecute. Todos los conflictos relativos al trabajo están sometidos a la jurisdicción privativa de la ley y establecerá las normas correspondientes a esta jurisdicción y a los órganos encargados de ponerla en práctica. Entonces, relaciónenlo con el artículo 103. Muy bien. Esa es la literal A que me leyó Tommy. Ahora, por favor, ¿me puede leer el artículo, la literal B de ese mismo artículo? Dice, de todos los conflictos colectivos de carácter económico, una vez que se constituyan en tribunales de arbitraje de acuerdo con las disposiciones del capítulo 3 de este título, tienen también facultad de arreglar en definitiva los mismos conflictos una vez que se constituyan en tribunales de conciliación, conforme a las referidas disposiciones. ¿Ok? Ahora bien, hágame favor, en esa literal B, coloque busca crear o mejorar condiciones laborales. A la literal B. Busca crear o mejorar condiciones laborales. Ya entendimos. Cuando hablamos en relación a que la literal A me está diciendo que ellos van a conocer todos los conflictos individuales o de carácter o colectivos de carácter jurídico, pero ellos lo van a resolver en base a una ley existente. ¿Sí? La literal B es cuando busca crear o mejorar condiciones laborales. Por eso habla de todos los conflictos colectivos de carácter económico-social una vez que se constituya en tribunal de arbitraje, de acuerdo con las disposiciones del capítulo 3 de este título. Esa literal lo puedo relacionar con el 106 de la Constitución Política de la República de Guatemala, porque son principios irrenunciables de los derechos laborales. ¿Me puedes leer, Tommy, por favor, la literal C? Mónsoli, de todos los juicios que se entablen para obtener la disolución judicial de las organizaciones sindicales y de los conflictos que entre ellos surjan. ¿Continúo, Lick? Sí, ahí hasta ahí. A esa literal C, ellos conocen lo que son los asuntos, todo lo que se refiera a lo que son todos los asuntos de un sindicato. Por ejemplo, si usted quiere ponerle ahí, entre comillas, ¿cómo así, licenciado? Si su examinador le dice, mire, ¿a qué se refiere el 292, la competencia de los juzgados de la primera instancia? Dejemos, pues obviamente, la aplicación de la ley, de buscar nuevas mejoras con lo que son los conflictos. Hablemos en relación a la literal C, de los juicios que se entablan para obtener una disolución judicial de las organizaciones sindicales y de los conflictos entre que ellos surjan. Estamos hablando en relación a las, por ejemplo, podemos hablar en relación a lo que es disolver un sindicato, ¿sí? Aquí podemos hablar en relación a la disolución judicial, disolución judicial de las organizaciones sindicales y de los conflictos entre que ellos surjan. ¿Cómo así? Entre que ellos surjan. Entre las organizaciones sindicales. ¿Sí? Entonces conocen, pues obviamente, todo lo que se refiere para disolver un sindicato y los conflictos entre organizaciones sindicales. La literal D, ¿me la puede leer, Tommy, por favor? De todas las cuestiones de carácter contencioso que surjan con motivo de la aplicación de la ley o disposiciones de seguridad social, una vez que la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
haga el pronunciamiento que corresponda. ¿Ok? Aquí se refiere, pues obviamente, todo lo que se refiere a las controversias de seguridad social. Una ley controversias de seguridad social. Aquí estamos hablando en relaciones a las prestaciones del ICS, ¿verdad? O a las normas de seguridad social. Bueno. De todos los contenciosos administrativos de trabajo y previsión social que se impongan contra las resoluciones que imponen las sanciones de la parte de la Inspección General. Hoy por hoy, pues en Guatemala, todos los juzgados de primera instancia pues no conocen lo que son los procesos contenciosos administrativos, ¿sí? Por eso, hoy por hoy, existe un juzgado llamado de faltas, ¿verdad? Que es obviamente quien conoce esta parte, obviamente todo lo que derive de lo contencioso administrativo, ¿verdad? De trabajo. Bueno, y la literal F, de todas cuestiones de trabajo cuya cuantía, pues obviamente exceda de 100 quetzales. Sí, aquí estamos hablando de fijación por competencia por cuantía, que significa la F. Y la G, de todos los demás asuntos que determine la ley. Aquí podemos hablar de cualquier otro asunto, ¿verdad? Que se le atribuye obviamente al juez para que pueda llevar a cabo pues los juzgados de trabajo. Entonces, la literal A se trata sobre asuntos que ya están establecidos en la ley y la literal B es que busca crear mejores condiciones laborales, ¿verdad? Muy bien. Entonces, en este caso nosotros estamos hablando que es, regresamos nuevamente, perdón que me voy de un tema a otro, en relación a lo que es por qué existía este derecho frente al Estado. Y porque decía, por un lado, representa una garantía frente al Estado, ya que es el marco que permite que los trabajadores se puedan organizar, negociar colectivamente y ejercer el derecho de huelga conforme a lo previsto en la legislación nacional y convenios internacionales, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque entonces nos da la oportunidad de exigirle al Estado que respete nuestra libertad y obviamente nuestra libertad sindical y nos pueda proporcionar tribunales de procedimientos efectivos. Cuando hablamos de tribunales, pues obviamente estamos hablando que era lo que estaba establecido en el 293, tiene una característica, permanente, ¿verdad? El 294 también nos dice que los tribunales de conciliación y arbitraje tienen carácter permanente y funcionarán en cada juzgado que por designación de la Corte Suprema de Justicia conozcan en materia laboral. Muy bien. Entonces, en materia laboral están los juzgados de primera instancia, están los tribunales de conciliación y arbitraje y están las salas de apelaciones. El 284 me da esa clasificación. Las salas de apelaciones de trabajo y previsión social, que para los efectos de este código se llenan simplemente salas, por favor, ahí necesito que lo relacione con el artículo 301, 303 y 86 de la ley del organismo judicial. 301, 303 y 86 de la ley del organismo judicial. ¿Quién me puede leer el 301? Artículo 301. Integración. Dichas salas están integradas por 3 magistrados propietarios y 3 suplentes electos por el Congreso de la República, debiendo presidir el tribunal el electo en primer término y correspondiendo la calidad de vocales, primero y segundo, a los otros 2 en el orden de su elección. Tendrán un secretario que debe ser abogado de los tribunales de la República o estudiante de Derecho y los escribientes y notificadores que fueren necesarios. Ok, entonces esa es la integración en la cual se encuentra una sala. Entonces, ¿me pueden leer, por favor, el artículo 303? El 303 es la competencia, así como vimos anteriormente qué era lo que hacían los juzgados de primera instancia. Ahora vamos a ver qué es lo que hacen las salas. ¿Qué es lo que hacen las salas?
Leida, es el 303 del Código de Trabajo siempre, ¿verdad? Correcto, así es. Dice, las salas de apelaciones de trabajo y previsión social conocen en grado de las resoluciones dictadas por los jueces de trabajo y previsión social o por los tribunales de arbitraje cuando proceda la apelación o la consulta. Ok, entonces ellos, si quiere hasta póngale el numerito 1, conocen 2 puntos, en grado las resoluciones, numerito 1, dictada por los jueces de trabajo y previsión social. Y número 2, los tribunales de arbitraje cuando proceda la apelación o la consulta. ¿Sí? Ok, entonces nosotros ya tenemos el panorama, ¿verdad? De la clasificación de los tribunales, que es en primera instancia, que son los tribunales de conciliación y arbitraje y las salas de apelaciones. Y entonces, volvemos nuevamente al el derecho frente al Estado. Porque nosotros exigimos esa libertad sindical y obviamente que nos proporcione tribunales y procedimientos para, obviamente, pues, defender nuestros derechos, ¿verdad? Ahora, ¿por qué frente al patrón? Frente al empleador. ¿Por qué creen? Porque permite que los trabajadores actúen conjuntamente para poder defender y mejorar las condiciones de trabajo, ¿sí? Estamos hablando entonces que busca, prácticamente pretende, ¿verdad? Una paz, ¿sí? Y una paz social donde pues obviamente no busca pues en podernos enfrentar, ¿verdad? Sino canalizar jurídicamente pues obviamente las diferencias que puedan existir, ¿verdad? Por eso obviamente la vía directa empieza directamente con un diálogo, con una negociación, ¿verdad? Después, obviamente, continúa con la conciliación y después deja lo que es la huelga y el paro y el arbitraje para las demás etapas posteriores, ¿verdad? Entonces, el interés colectivo permite, pues obviamente, no desconocer esos derechos individuales, el debido proceso, ni los derechos mínimos irrenunciables que nos dice, pues obviamente, el artículo 106 de la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Okay? Bueno, entonces, habla en relación a que el Estado, pues, la página 32, esta doble dimensión convierte que el derecho procesal colectivo es un instrumento de interés público. Ahora ya entendemos cuando nos dice así, podemos fundamentarlo, pues un funcionamiento no solo pues, impacta a las partes directamente involucradas, sino también que influye en la paz laboral, el desarrollo económico y el equilibrio en las relaciones entre el capital y el trabajo. La naturaleza jurídica del derecho procesal colectivo de trabajo se puede explicar desde varios enfoques, ya que combina aspectos tanto del derecho sustantivo como del derecho procesal con una marcada función social. Rama especializada del derecho procesal laboral. Este campo del derecho se concibe como una especialización del derecho laboral, centrado en la solución de conflictos que no afecta a una sola persona, sino que afecta directamente a un grupo de trabajadores que actúan colectivamente. Por esa razón, requiere procedimientos distintos adaptados a la complejidad de los intereses en juego. No siempre se pueden resolver mediante mecanismos individuales. El mecanismo de garantía de derechos colectivos. Su función principal es hacer efectivos los derechos colectivos, reconociendo pues en las normas laborales y constitucionales como la libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho de huelga. No basta con estos derechos, pues obviamente que estén consagrados en leyes o tratados internacionales, es necesario que existan mecanismos adecuados para su defensa y aplicación, y ahí entra en juego el derecho procesal colectivo del trabajo. La dimensión social e interés público. Este tipo de proceso no solo busca resolver conflictos entre las partes
privada, sino también mantener una estabilidad y la paz social. Por lo tanto, se considera que tiene una dimensión pública, ya que muchas veces los conflictos colectivos afectan el funcionamiento de servicios esenciales o sectores estratégicos para la economía y la sociedad. En consecuencia, el Estado tiene un papel activo, ya sea como un regulador, un mediador o incluso como parte interesada en ciertas circunstancias. Características principales. Para entender mejor esta rama del derecho, es importante destacar algunas de sus características más relevantes. La colectividad de las partes. 1. Los sujetos del proceso pues no son individuos, sino organizaciones representativas como sindicatos o asociaciones patronales. Fundamento de los sindicatos. Artículo 206 del Código de Trabajo. ¿Qué es un sindicato? ¿Qué es un sindicato? Es toda asociación permanente de trabajadores o de Ujú. patronos o de personas de profesión o oficios independientes. Correcto. Ahora bien, eso es en la colectividad de las partes. Ahora, el interés general, lo que está en juego son condiciones de trabajo que afectan a la colectividad. Por ejemplo, salarios, jornadas, seguridad laboral, no derechos, obviamente, individuales, sino estamos hablando de derechos colectivos. Procedimientos especiales. Existen vías procesales específicas para abordar conflictos colectivos, como los procesos de calificación de huelga, de revisión de convenios o arbitraje obligatorio. Participación estatal. En muchos casos el Estado interviene directamente a través de tribunales laborales especializados o entidades administrativas de trabajo. Importancia del derecho procesal colectivo del trabajo. El desarrollo de esa rama jurídica es fundamental para equilibrar las relaciones entre el capital y el trabajo, permitiendo que los trabajadores organizados puedan defender sus intereses de manera legal, ordenada y pacífica. Además, su existencia fortalece la democracia sindical y la negociación colectiva como un mecanismo de diálogo y solución de lo que son los conflictos. El centro de la protección de sus intereses comunes dentro del marco legal laboral. La naturaleza pública del derecho colectivo del trabajo significa que sus normas principales no solo protegen a los trabajadores o empleadores, sino que buscan el bienestar y el equilibrio de toda una sociedad. Esto sucede por varias razones. Hablamos de un interés social involucrado. Las decisiones colectivas laborales, como lo son los acuerdos sindicales, las huelgas, no solo afectan a los empleados y empleadores, sino también la economía y la producción de los servicios de un país. Por eso, su regulación y control pues, interesan a toda una sociedad. La regulación estatal. El Estado interviene y establece normas obligatorias para asegurar que las acciones colectivas no perjudiquen el orden público, la economía o los derechos de otras personas. Por ejemplo, hay reglas claras sobre cómo y cuándo puede realizarse una huelga. La protección de derechos fundamentales. El trabajo y la organización sindical son derechos protegidos constitucionalmente, pues obviamente en muchos países. Por ello, el Estado debe garantizar que estos derechos colectivos se ejerzan de manera adecuada y justa, pensando siempre en el interés general. Las normas de orden público. Muchas reglas en este campo son de cumplimiento obligatorio y no pueden ser cambiadas por negociación entre las partes. Esto es propio del derecho público porque protege valores y bienes sociales importantes. La naturaleza jurídica del derecho colectivo del trabajo se configura como un sistema de protección jurídica que habilita a trabajadores y empleadores para constituir mecanismos de organización y resolución de conflictos laborales. Esta rama del derecho presenta una dimensión dual que se erige como un instrumento de protección frente al Estado como frente a los empleadores, como un marcado carácter del derecho público. Su esencia radica en la prevalencia del interés colectivo sobre el interés particular.
Esto significa que los derechos del grupo tienen primacía sobre los intereses individuales, estableciendo un marco de protección que busca equilibrar las relaciones laborales. Los elementos centrales de la naturaleza jurídica son promoción de organización colectiva, una garantía de representación grupal, primacía del interés social y protección de derechos laborales fundamentales. El objetivo fundamental es crear un espacio de diálogo, de negociación y resolución de conflictos donde los trabajadores puedan defender sus derechos de manera conjunta, superando las limitaciones de las reclamaciones individuales y fortaleciendo su capacidad de negociación. Las instituciones del derecho colectivo del trabajo constituyen un sistema integral de representación y regulación laboral, comprendiendo estructuras fundamentales como sindicatos, contratos colectivos, pactos de condiciones laborales, reglamentos internos y mecanismos de resolución de conflictos económicos sociales, cuyo propósito esencial es garantizar la defensa de los derechos de los trabajadores, establecer canales de negociación colectiva, crear espacios de diálogo entre empleadores y trabajadores y generar un marco jurídico que equilibre las relaciones laborales mediante instrumentos que protejan los intereses grupales, promuevan la justicia laboral y aseguren las condiciones dignas de trabajo. El derecho colectivo laboral se configura como un instrumento jurídico bidimensional que articula la capacidad de los trabajadores para organizarse y defender sus intereses tanto en su relación con el Estado, que debe garantizar su ejercicio como frente a un empleador, permitiéndoles una interlocución conjunta que supera pues, la esfera individual y se proyecta como un mecanismo de protección social con profundas implicaciones públicas. Cuando hablamos en relación a los principios fundamentales del derecho colectivo del trabajo, encontramos la libertad y asociación sindical. Cuando hablamos de la libertad y asociación sindical, asociación y libertad sindical, uno de los pilares esenciales del derecho colectivo del trabajo es la libertad y asociación sindical. Este principio reconoce y garantiza a los trabajadores el derecho de poderse agrupar libremente para defender los intereses comunes sin la necesidad de la autorización previa ni temor a represalias. Es lo que establece la ley, ¿verdad? La Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 102, literal Q, establece de manera clara que todos los trabajadores tienen el derecho de poderse, pues obviamente, organizar, ¿verdad? Y poder participar en toda actividad sindical y poderse afiliar sin ser objeto de poder tener alguna discriminación. Este derecho no está, pues obviamente, condicionado, como ustedes pueden leerlo, a la aprobación de, pues obviamente, del empleador, ni también de ninguna autoridad administrativa, sino que reconoce como un ejercicio legítimo de la libertad individual y colectiva, ¿verdad? Entonces, esa libertad generó obviamente pues la oportunidad de poder participar dentro de un grupo, ¿verdad? Dentro de lo que es pues el entorno del trabajo. El artículo 34 de la Constitución Política de la República, pues obviamente refuerza el 102 literal Q, que me da el derecho de, ¿qué dice ahí el 34? ¿De qué? ¿Mani qué? 34. ¿Derecho de asociación, licenciada? Exacto, perdón, derecho de asociación. ¿Qué dice el 34? Se reconoce derecho de libre asociación. Nadie está obligado a asociarse ni a formar parte de grupos o asociaciones de autodefensa similares, exceptúa el caso de la colegiación profesional. Correcto. Entonces, esa libertad sindical va amarrada a lo que es el artículo 34, que me dan a mí, pues ese derecho de poderme asociar, y asimismo va amarrado a lo que es la definición de un sindicato, que anteriormente la compañera me hizo favor de leer el artículo 206, ¿verdad? Donde decía que el sindicato, pues estamos hablando que es toda asociación permanente de trabajadores o de patronos o de personas o persona
oficio independiente, trabajadores independientes, constituida exclusivamente para el estudio, mejoramiento y protección de sus respectivos intereses económicos, sociales comunes, ¿verdad? Entonces, la definición la tengo en el 206 y la exigencia, ¿sí?, de este funcionamiento democrático lo encuentro en el artículo 207 del Código de Trabajo, que son los principios rectores, principios democráticos de lo que es el sindicato, donde me da a mí, obviamente, pues, dentro de estos principios, que consiste en la voluntad de la mayoría de las partes, ¿verdad? El voto secreto y el voto por persona. Entonces, en este caso, va amarrado al 102 literal Q, al 34 que me da a mí lo que es el derecho de poderme asociar, a un sindicato que me dice el 206, la función democrática del sindicato que lo encuentro en el 207, y el 209 me da la oportunidad o la protección, el Código de Trabajo, de esa inamovilidad, ¿verdad? Que quieren participar en la formación de un sindicato. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Qué leída? Bueno, entonces, me da la oportunidad de poder participar esa libertad que dice acá, de los principios, de poder participar, de poderme asociar, de poder participar en un sindicato, de poder tener ese sindicato principios democráticos y de que yo tenga una protección de inamovilidad en el caso pues que quiera formar un sindicato, ¿verdad? El 210 y 211, el 210 habla de la personalidad jurídica, ¿verdad? Obviamente los sindicatos legalmente están constituidos por personas jurídicas capaces de ejercer derechos y contraer obligaciones y están exentos de cubrir toda clase de impuestos fiscales municipales que puedan pesar sobre sus bienes inmuebles, rentas o ingresos de cualquier clase. Y obliga al Estado a proteger, obviamente, la libertad sindical, el artículo 211, cuando me habla de las garantías, donde dice que el 211, el organismo ejecutivo por conducto del Ministerio de Trabajo y bajo la responsabilidad titular de este, debe tratar y llevar a práctica una política nacional de defensa y desarrollo del sindicalismo de conformidad con las bases, garantizar el derecho de la libertad sindical, ¿sí? Entonces, esta libertad sindical está amarrado desde el 102 literal Q hasta el 211 del Código de Trabajo. Entonces, ¿qué conlleva en palabras simples un sindicato? ¿Qué es esa libertad sindical? ¿Qué comprende esa libertad sindical que me está hablando aquí? De esos principios, esa libertad. Fíjense pues, les mencioné el 102, les mencioné el 34 de la Constitución, le mencioné el 206, le mencioné el 207, le mencioné el 209, 210 y 211. Ya vimos la normativa. Entonces, ¿qué comprende todos esos artículos? Con la libertad sindical. Licenciada, yo considero que habla en palabras más sencillas que toda persona, bueno, que todo trabajador tiene esa libertad de poder formar parte de un sindicato si este ya está constituido o de incluso de él ser uno de los que pueda constituir un nuevo sindicato, ¿verdad? Sí, ¿Verdad? exacto. Entonces, así como cuando usted le dice a mí, hábleme de tal tema, hábleme de libertad sindical. Imagínense, yo empecé desde la Constitución, 102 literal Q, el que yo poderme reunir, ¿verdad? El de poderme asociar, 34. Que el sindicato, pues obviamente estamos hablando de un sindicato, de los principios que regía, del artículo 210, donde reconocía la personalidad jurídica, 211 que pues obligaba pues al Estado a garantizar la libertad sindical, ¿verdad?
Y obviamente el 209 que me daba la protección sindical de inamovilidad en caso que quisiéramos formar un sindicato. Simple y sencillamente, todo eso abarca la libertad sindical, que es el artículo, pues habla el principio de libertad de asociación y libertad sindical. O sea, si yo en el examen, por ejemplo, le pongo a usted, mire, desarrolleme, pues como son 3 series, ¿verdad? Primera serie, pregunta directa. Segunda serie, tiene que relacionar la ley. Si no la relaciona, la pregunta está mala. Aunque usted tenga un concepto, está mal. Tiene que relacionarme la ley. Y le digo, lo obligo a que me relacione la ley porque la finalidad es a futuro. 30% de su examen privado corresponde al manejo de ley. Bueno, entonces por eso es que pongo una serie de manejo de código. Y en la tercera serie yo le pongo desarrollo un tema. Si yo le digo, hábleme de la libertad de asociación y libertad sindical, no me va a decir solamente y quedarse en el 102 literal. No. ¿Por qué? Porque la libertad es bastante amplia. Es todo lo que usted puede hacer, ¿sí? Entonces, pues, la libertad de afiliarse, la de elegir, obviamente, representantes, la libertad, pues, obviamente, de elegir estatutos, la libertad, obviamente, de una negociación colectiva, la libertad, tanta libertad que existe, ¿verdad? De relación a lo que es el área sindical. Bueno, eh, le pregunto, ¿será que yo puedo renunciar a esa libertad? ¿Qué dice usted? No, Y, no. No. ¿Y cómo me lo fundamenta? ¿Y cómo me da su respuesta? Con el artículo 12 del Código de Trabajo, licenciada, que es ay, perdón. Usted puede, ahí va, muy bien, ahí va bien. O sea, es el irrenunciabilidad de los derechos y Ujú, el 106 que también habla de la Constitución Política de la República de Guatemala, que ujú. también habla de la irrenunciabilidad de los derechos laborales. Correcto, excelente. Y entonces, aquí yo puedo decir, yo no puedo renunciar a mi derecho, porque el derecho me lo da tanto la Constitución Política de la República en su artículo 106, ¿verdad? ¿Cómo me lo da? Pues obviamente ese derecho, el artículo 12 del Código de Trabajo, ¿verdad? De poder participar. Y entonces, también será que podríamos agregar, también será que podríamos agregar eh, parte del artículo 14. Mirámoslo. Lo ¿Qué leo, dice? Ley. Sí, porfa, porfa. Dice del Código de Trabajo, artículo 14. El presente código y sus reglamentos son normas legales de orden público y a sus disposiciones se deben sujetar todas las empresas de cualquier naturaleza, que sean existentes o que en lo futuro se establezcan en Guatemala. Ahí, Lo mismo, ahí. ok, Entonces, ¿será que lo obliga o no obliga a las empresas? sí. Sí. Entonces se debe sujetar al presente código y a sus reglamentos, que son normas legales de orden público, y a sus disposiciones se deben sujetar todas las empresas. Si es un derecho que yo no puedo renunciar. Y también obliga a que las empresas se sujeten, ¿verdad? A todo lo que establezca el código, los reglamentos y las normas legales de orden público y a disposiciones que deban sujetar todas las empresas, cualquier naturaleza, ¿qué dice aquí? En Guatemala. ¿Sí? Entonces, me da la oportunidad de, obviamente, de yo no poder renunciar a ese derecho, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver, sigamos. Por su parte, el artículo Oiga, 2, literal Q, ¿qué manda? perdone, llevando esto a un punto máximo, Ujú. es todo esto que establece el Código de Trabajo y la Constitución en la práctica no se respeta, ¿verdad? Porque no se utiliza la ley. Porque yo le Porque si voy le a comparto algo, ver, en un cuénteme. trabajo me hicieron este tipo de preguntas, que si yo sabía que era un sindicato, que Ajá, por qué se constituía uno.
Ujú, que si yo estaba dispuesto a formar uno o a conformar uno que ya estuviese establecido. Y ujú, en base a esas respuestas que yo di, tiempo después me notificaron y me dijeron que no me podían contratar ujú. porque yo daba los aires de ser un sindicalista, me dijeron, y no me Ok, contrataron, ¿no? ok, Si no ok. me equivoco, ¿puedo decir el nombre de la empresa, Alita? A ver, cuéntenos. Es una W grandota, compañero, ¿no? No, lo peor es que es una empresa nacional, pues creada acá en Guatemala y obviamente pues tiene operaciones en otros países también. Ah, sí, yo estuve también bueno, voy a decir el nombre porque ya no estoy, en País, licenciada, y exactamente las mismas preguntas que mencionó el compañero, Ujú, me las hicieron a mí, pero en su momento pues yo no conocía, ¿verdad? Ni no, estudiaba de nada de esto ahorita, como ahorita, ¿verdad? ok. Entonces, sí le hacen todas esas preguntas a uno y le Ujú, dicen que si uno sabe de algún sindicato, pues tiene que informarlo de inmediato. Pero ujú. sí, a varias personas no les dieron el empleo por eso. Miren, pues, a las empresas obviamente no le interesa que su personal o las personas obviamente que estén dentro de ellas conozcan sus derechos, ¿sí? Eh, es triste ver realmente que la ley diga, ah, sí, yo sé, así como el meme ese que está en Facebook, no sé si lo han visto. Yo sé dónde están todas unas mujeres concentradas donde decía, supuestamente estaban manifestando y decía, yo solo sé que tengo derechos, no sé dónde están, pero ahí están. Entonces, eso le conviene a la empresa, porque si usted tiene el conocimiento, el manejo de la ley, eso a ellos, pues obviamente, pues no les interesa, ¿verdad? Les interesa, obviamente, pues, perdón, pero lo que voy a decir es triste, pero es real. Un pueblo ignorante es más fácil de dominar, ¿cierto? Entonces, si usted tiene el conocimiento, la base y tiene el fundamento, para ellos, obviamente, no le va a interesar a usted, ¿sí? No le va a interesar porque entonces usted va a compartir el conocimiento con sus compañeros de trabajo y obviamente pueden solicitar sus derechos que la ley establece. Y si usted va a un juzgado, obviamente, y va por la vía directa, usted forma un sindicato como dice la ley, usted tiene el conocimiento, hey compañeros, agrupémonos, miren, necesitamos 25 personas, por ejemplo, 25 personas, agrupémonos, formemos con eso es suficiente para que obviamente ya la empresa tenga un sindicato. Y obviamente, pues los derechos de todos mejoren. Por donde usted lo quiera ver, así es. Entonces, ¿qué sucede? No le interesa a la empresa tener personas, obviamente, con conocimientos. Y en este caso, conocimientos laborales. Entonces, por eso fue que les hicieron la pregunta, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si usted va a pedir un trabajo al Estado, jamás va a ver usted esas preguntas. ¿Por qué? Porque obviamente, ¿qué dice la ley? Que porque es un derecho frente al patrono y frente al Estado. ¿Será que el Estado sí respeta esa parte donde, pues obviamente exige que el Estado respete la libertad sindical y no solo respete, sino que también proporcione estos tribunales que establece la ley? Por eso es que si usted va al Estado, jamás va a encontrar este tipo de preguntas. ¿Sí? Lida, ahí sí también yo interfiero A ver, y cuénteme. difiero también, porque yo Ah, también trabajé en una institución del gobierno, ¿verdad? ajá. Y pues a uno pues prácticamente que lo obligaban a decir, mira, fíjate que estamos creando este sindicato por parte de la administración y tú tienes que formar parte. Ujú. Eh, y a los demás que formaban a unos ciertos sindicatos, pues que estaban en contra de la administración y pues luchando por sus derechos, ¿verdad? Ujú. Siempre como que los hacían a un lado. Entonces creo yo que ahí sí que en lo privado y en lo público existe todo eso Pero también de rechazo. la ley dice que la empresa o obviamente pues si pertenecía a un ministerio o por el estilo, se negocia con, ¿qué dice la ley? Que se debe negociar con el mayoritario, no puede negociar con el minoritario. Entonces, en ese caso, se tuvo que haber hablado con el mayoritario, no con el que se estuviese formando, Sí. ¿ya?
A ver, Tomás, a ver, dime. Lick, en mi caso contrario fue que yo trabajaba donde es esa cosa de las votaciones, ¿verdad? Pero en la sede central. Ujú. Y ahí tuvimos un inconveniente por unas personas, pues nos obligaron a terminar el contrato. Pues no había inconveniente, lo veía yo, pero el tema es que el sindicato sí o sí andaba pidiéndonos a nosotros que nos uniéramos a ellos para supuestamente demandar, pero al final nos enteramos nosotros lo que querían ellos es que quedarse un cierto porcentaje de las indemnizaciones que nos tenían que dar, porque de ellos mismos salió esa conversación, va que necesitaban un porcentaje para que nosotros pudiéramos pelear el puesto. O sea, también algo de mafia ahí siento yo. Ok, mire, este tema de los sindicatos es muy amplio. Como dijo Abigail, como la experiencia de Tommy, como la experiencia de los demás compañeros, pues ha sido un poquito, pues, cada quien ha tenido su experiencia dentro de la empresa, tanto privada como pública. Pero yo les digo la experiencia desde el organismo judicial, no es porque yo sea un organismo judicial, sino que de verdad el organismo judicial respeta los sindicatos, inclusive a la hora de cualquier negociación, siempre se hace la consulta, quién es el sindicato que tiene mayor número de integrantes, ¿verdad? Para poder dialogar cualquier punto directamente con ese sindicato. Y pues el sindicato pues trata siempre de velar por los derechos de los trabajadores. Al menos en lo que yo tengo de 10 años de estar en el organismo judicial, pues la verdad ha sido, no he visto yo que se me presione a algún, obviamente algún compañero, algún colaborador, que se le presione a participar o que se le presione a poderse salir de un sindicato, ¿verdad? No he visto yo en los 10 años que tengo del organismo judicial de estar ahí, pues que se den ese tipo de circunstancias. Pero para eso nosotros debemos de conocer la ley y de sabemos utilizarla, ¿verdad? Poco a poco a la hora que vamos a ir pues adentrando en lo que es el área colectiva, ustedes se van a dar cuenta de los derechos que tienen y las herramientas y cómo las van a poder utilizar. Entonces, miren, yo quería avanzar más, pero ya vieron, poquitos temas, pues nos ampliamos, ¿verdad? Pero para mí es un gusto, es un placer. Los que tienen el libro nos vamos a reunir 3 días antes de la evaluación. Les voy a enviar un link, ¿sí? Estar pendientes, por favor, porque nos vamos a conectar a una clase donde se va a estudiar el derecho procesal individual, o sea, lo que vimos el semestre pasado, porque voy a hacer un repaso de una media hora y vamos a ver posteriormente un repaso de todo lo que vimos. Entonces, Lick, todavía se puede pedir el libro. sí, Emerson, claro que sí, me escribe, con todo gusto yo le contesto. Lo que pasa es que ya no pude depositarle cuando le dije porque todavía hay unos asuntitos. No tenga pena, ahí estoy yo para servirle. Ahí tiene mi número, en el chat de la clase está el número, me escribe y con todo gusto le atiendo. ¿Sí? Gracias, Lick. Listo, pues. Les agradezco por su tiempo entonces y nos lo dejamos hasta acá. Les deseo bonita noche. Gracias, Lida.